Cuando yo me iba a poner a programar, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir con esas imágenes? ¿A quiénes le iba a decir sobre qué? Podría haber expuesto una serie de cuestiones matemáticas, pero no me pasaba eso con el lugar. No me pasaba y me animaba a decir algo desde otro lugar y compartir. Claro, acá aparece toda esta cuestión de qué elementos entran en juego, qué sonidos entran en juego, qué visualizaciones entran en juego, qué elementos dentro de la abstracción. Estas piezas que están acá en el Centro Cultural de España tienen claramente la alusión a elementos de contactos de línea entre plugs que se usaban en las viejas centrales, de cables que conectan un punto con otro, como las telefonistas de esa época. Son todas líneas que van conectando. En este caso son miles y miles y miles, hasta 30 por segundo se pueden llegar a conectar acá en el Zócalo particularmente. Una cosa era una central telefónica de Buenos Aires, con toda la historia que tenía específicamente esa central y ese edificio, y después fue pensar en el Zócalo. Es decir, con la carga monumental de historia que tiene, fue para mí abrumador. Por eso pasé por estados de mucha conmoción. Cuando empecé a leer y a conectarme con qué elementos, para mí fue abrumador en un momento, porque era la superficie lábil de un momento histórico hoy, en la profundidad de la historia de este lugar, que no se ve, no tiene fondo. Esta historia acá no tiene fondo, no es la historia de Buenos Aires, esta no tiene fondo. Y eso era muy fuerte. Entonces ahí comencé a pensar mucho en dos visualizaciones que tenían que ver con lo liviano. Ahí nacen estos papeles que vuelan. Mucha gente aquí tratando de conectarse y mandando papeles de aviso hacia no sé dónde, y gente que tira llamadas hasta aquí. Y nace esa cosa tan abstracta, tan mínima, que nos da la idea de cuánta gente en este momento está tirando papeles o llamando hacia otro lugar y cuántos están llegando hacia aquí. Pero tenía que ser liviano siempre, porque era esta sensación de un presente demasiado circunstancial. Acá lo que se siente es que este presente es una línea en un sustrato profundo. Son sustratos acá. Y por eso los monitores iban a ser verticales, porque eran finos sustratos en una profundidad que deriva en un desconocimiento. Nunca sabremos hasta dónde llegó esto. Eso es algo muy fuerte, por lo menos para mí como extranjero y argentino. Era yo, el mismo artista, pensando en las mismas cosas, pero en un lugar que vaya que me daba a pensar eso. Por eso te comentaba recién el desplazamiento que hubo. Yo no podía quedarme con algo técnico, yo no podía quedarme con que las llamadas son tantas por minuto, tú puedes ver del lunes, martes, miércoles qué es lo que pasa. No, se me cruzaban los miles de lenguajes que se cruzaron acá, las traducciones que se hicieron de pedazos de lenguaje. Esas traducciones que ni los españoles sabían cómo traducir, porque no podían traducir ese sonido que existía acá, en los que hablaban acá, que ya eran muchos, y en los sonidos que ellos tenían, que también eran muchos, porque encima eran árabes, eran andaluces, eran cualquier cosa. Esa profundidad no se puede rescatar en el dato frío de una llamada de 15 segundos de duración. Esa persona que está hablando tiene ese sustrato atrás, abajo lo tiene. Cada uno que enciende un teléfono enciende toda esa historia, enciende todo ese lenguaje. Por eso había toponimias funcionando como sustrato. Mientras me daban datos, esos datos se diluían, como pueden ver en una de las visualizaciones acá, se diluye como tinta, se diluye, pero también se diluían y se hacían presentes esas toponimias, ¿no? Esas formas intraducibles de sonidos de otros que ya estuvieron acá. Yo creo que el sustrato es la mejor. Por eso inclusive la visualización de los papeles, el Zócalo es una línea que no existe. Esta llamada en este momento no existe como instancia temporal porque el tiempo es gigante acá. Entonces es una línea imaginaria que vuela y que se están conectando instancias que quedarán como un sustrato profundo más de aquí.